Hola a todos, soy Grey de Cápsula Airsoft y hace ya tiempo que quería hacerme mi Ricky Rifle y finalmente lo tengo, así que este es mi Ricky Rifle. No, espera, lo estoy haciendo al revés, lo estoy explicando un poco mal porque ahora mismo estaréis diciendo, tío, ¿qué coño es un Ricky Rifle? Y aparte estaréis diciendo, tío, eso no es una GIG, eso es una lanza. Vale, espera, ya lo tengo, empiezo otra vez. La réplica en cuestión es una TR16MBR556WH. Dios, qué cosa más larga, jeje, qué coño os pasa. Y es una R15 de 16 pulgadas. Y quedaos con este dato porque luego va a volver y tiene importancia. Hablando un poco de fuera hacia adentro, os puedo decir que en las manos esto simplemente es otra cosa. Siendo súper largo, ¿vale? Pero, ojo, reconozco que me da un poco de miedo que quedase un poco de juguete, ¿vale? No sé si me refiero realmente a la construcción o eso que estáis sintiendo de ¿es plastiquero? No, me refiero un poco a algo más general, al aspecto, porque ya sabéis que hay réplicas que no tienen la escala real, ¿verdad? Por licencias y cosas así, es un poco más pequeño, un poco más grande, y a veces simplemente lo coges en la mano y dices, no, tío. Es un poco ridículo, entonces me da un poco de miedo que quedase un poco sobredimensionado siendo tan grande. Pero ya os digo que no es el caso, realmente es que la coges y dices, man, esto es amazing. Por la construcción en full metal, o quizá porque pesa un huevo, te da la sensación de que es que de verdad estás cogiendo una R15. O sea, parece que sea el arma de justicia definitiva. Realmente me ha llamado la atención de esta réplica el guardamanos con sistema M-LOK. Ya lo habíamos visto en la gama RP. Y sí que es cierto que a primer vistazo puedes decir, bueno, es un keymod, ¿no? A nosotros nos pasaba, ¿es un keymod? ¿Qué diferencia hay del M-LOK al keymod? Pero a poco que te pones a mirar en Google, empiezas a ver cómo el sistema M-LOK está entrando súper fuerte en el tema de las armas reales. Es una plataforma, un sistema que incluso se está adaptando en el ejército de Estados Unidos y al final acaba siendo muy fácil encontrar en foros y artículos cómo la gente empieza a encontrar sistemas anteriores un poco obsoletos. En realidad a nosotros nos da un poco igual, ¿vale? Porque nosotros jugamos a Airsoft. En general, vosotros y nosotros. Como que, bueno, vale, sí, para tiro real supongo que será muy útil. Pero luego empiezas a ver fotos reales y, tío, es que el veneno hace mella en ti. Te das cuenta de que realmente pasas de... ¿qué diferencia hay? El upper es ligeramente diferente, la parte superior, y sí que tiene un toque como un poco más angulado, un poco más moderno. Y el lower, pues como la mayoría de réplicas, cada vez es más común encontrar los controles ambidiestros, que acaba siendo muy práctico para jugadores zurdos como Wizard, o simplemente cuando vas cambiando mucho de derecha a izquierda, como suelo jugar yo, acaba siendo útil pasar a full auto directamente con la mano sin tener que cambiar ni hacer alguna cosa rara con los dedos. Pero ahora ya entramos en la parte de la culata y ¡pam! Ahí pisamos charco. Estas réplicas vienen con un MOSFET de gatillo electrónico y mazo de cable que acaba petándote el tubo de la culata. Joder, iba a meter la... Esta es la batería que utilizo yo de normal en la VFC a 1311,1 y he dicho, esta culata está bien, pero... No entra, tío. No entra, tío. ¡No entra! Vamos, total, que he cambiado la culata y he puesto una crane básica. Mola mucho el diseño, pero... No, GG, no funciona, tío. Y entrando ya con el tema de los internos, ya nos metemos con la parte que realmente mola de este modelo. Y es el Gearbox G2. Ahora en realidad podría ponerme a soltar aquí la perorata sobre el perfil reforzado, cañón 608... mejor que el 602 incluso que tengo, el sistema nuevo de gatillo electrónico, pero casi que prefiero no meterme demasiado en el tema porque ya sabéis que en este canal no hablamos demasiado de piezas internas, o sea, que es que no lo hacemos. ¿Por qué? Pues muy simple, es que nosotros somos jugadores, no somos mecánicos. Sé que es muy interesante la parte de mecánica, pero prefiero enfocarlo de una forma diferente. Prefiero deciros qué puntos realmente vais a notar de forma directa cuando estáis jugando. Lo primero y que más nos ha llamado la atención, que es probablemente lo que más mola, es que cuando ya no quedan bolas en la réplica, se bloquea la réplica, no puedes disparar. Tienes que cambiar el cargador, sin cargador tampoco puedes disparar, de forma que pones la batería y le das al gatillo y dices, ¿la he enchufado mal o algo? No, es que no está el cargador puesto, entonces no dispara.
Y todo esto hace que la experiencia tenga mucho más realismo, la experiencia de juego. No es que hayan inventado nada, ¿vale? Porque esta experiencia de juego, seamos sensatos, ya la dan las réplicas GBB. Yo con mi MP7 ya la tengo. E incluso con algunas AEG, como las que estuvimos viendo de Chacal, como la que tiene Wallon, también pasa. O sea, no es ninguna invención. Pero es que, como siempre, GIG sabe coger lo mejor de cada casa y acercárselo al jugador medio. Esto, junto con la pestaña que hace que alimente todas las bolas, hace que estos cargadores me parezca de los mejores que he probado hasta ahora. Pero ojo, esto no quita que me sigan pareciendo un poco caros. El MOSFET de esta réplica, que es más pequeño, tiene una serie de alertas sonoras, lo cual también os va a parecer útil cuando queráis programarlo de 3 a 5 disparos, cuando te queda poca batería e incluso cuando se te atasca algo en la réplica, te da la alerta sonora. Pero para enteraros bien de todo este tipo de cosas del Gearbox G2, realmente lo que os recomiendo es que veáis un par de vídeos. Un vídeo del canal americano Airsoftology, ¿vale? Que es súper recomendable. Si no lo conocéis, creo que os puede molar mucho. Tiene un vídeo exclusivo sobre el tema. Y lo que me he dado cuenta escribiendo esto es que realmente no voy a poder explicaros lo mejor que él. Lo voy a poder explicar exactamente igual que él o incluso copiarlo, pero creo que es mejor que directamente veáis su vídeo. Os dejo también en la descripción un vídeo que me ha ayudado mucho a entender cómo funciona esto, que está en 3D, ¿vale? Que es el CGI del propio GIG, que es súper gráfico y realmente es que no tienes ni que leer nada, lo estás viendo. Si tenéis la oportunidad de probarla, otra de las cosas que notaréis es lo rápido que dispara esta réplica. Con este gatillo electrónico nuevo, no se pisan los disparos para nada uno con otro. Es verdad que hoy por hoy casi todas las réplicas, ¿vale? Disparan muy rápido. Tú le metes una 11,1 a una réplica nueva y dices, telita, dispara súper rápido. Incluso mi UFC, sin gatillo electrónico ni MOSFET, dispara muy rápido. Vale, pero dicho esto, ahora te pones a hilar fino y empiezas a comparar uno que dispara muy rápido con esta que dispara muy rápido. Perdón, te he dado de más, perdón. ¿Muerto? Y sí, es que realmente dispara muy rápido. Y creedme que esto en juego se nota. Es que te da como una seguridad en ti mismo que te tiras para adelante, ¿sabes? En los enfrentamientos hace que tu juego te nazca ser un poco más agresivo, avanzar más fuerte. De verdad que te da seguridad cuando te quedas en ese 1 contra 1, cada uno en su parapeto. Tienes que ir haciendo las asomadas. Es que te asomas con fuerza, disparas más rápido, te tiras para adelante y dices, te voy a comer la esquina, y funciona. Y ahora, ya sabiendo qué es lo que tengo en las manos, ahora puedo contaros por qué. ¿Qué es esto del Ricky Rifle? Hace bastante tiempo vi un vídeo grabado de 2007, de una batalla en 2007, en la que estaba un grupo de Marsoc junto con unos Green Berets. El Marsoc que grababa llevaba un rifle que me llamó bastante la atención. Era como una especie de AR-15, ¿vale? Con una mira de aumentos que yo no había visto nunca, que me molaba bastante, me daba la impresión de que estaba al revés. Y tenía un rollo diferente al resto de M4s, carabinas que veías de los compañeros. Luego, pasando el tiempo, vi un vídeo de Garanzam en el que hablaba de los rifles tipo Ricky. En el fuego real no son un M4 largo, ni es... De hecho, es que ni siquiera es plataforma M4, no es una carabina. Es una R15, ¿vale? Que lleva un cañón pesado, son de 16 pulgadas y... Acaba de volver el dato. Pero espera, porque aún no había encontrado la fuente de referencia de verdad que os va a flipar. Faltaba algo, la marca. Una fuente de fotos y de vídeos que terminase de hypearme para decir, vale, esto es lo que tengo que mirar para querer uno. Y al final, la encontré. Growing up as a young guy in Special Forces, we were always questing for the fastest splits, always questing to shoot faster on targets. I just thought, hey, overwhelm them with fire superiority. Lights in the kill zone, because that's what ends gunfight. ¿Os suena de algo Bravo Company USA? Exacto. Esos rifles que vemos en el canal de T-Rex Arms, esos AR-15 molones con el Red Dot. Y finalmente, el vídeo.
De golpe el veneno y lo necesito en mi vida. Dios, qué puto hype estos vídeos, en serio, os los dejo en la descripción para que los veáis enteros. O sea, 8 minutos de puro veneno, de verlo y de decir, me cago en la puta. ¡No quiero! Así que finalmente os puedo presentar mi nueva réplica. Una R15 de 16 pulgadas M-Log TR16 MBR556WH. Por Dios, ha cortado el nombre. Ahora sí que la noto un poco larga.